Digo que bueno porque no es mi mejor día en cuanto a mi garganta, pero el día de hoy vamos a la palabra del Señor. Y debo decirles que no es primera vez que tocamos este tema. Por cierto, lo hicimos, pero ya hace bastantes años. Y los que estuvieron, si los hubo en aquella oportunidad del día de hoy, van a poder ver de que hay mucho más que considerar. Pero, sin embargo, es muy a tiempo, muy a propósito. Y si hay algo que, por más que intenté, y les voy a dar algunas de las posibilidades o opciones que manejé, el título principal o el nombre principal lo he mantenido. Cada miembro es necesario. Por la sencilla razón porque independientemente de todo lo que veamos, e independientemente de cómo pueda sentirse usted en algún momento, esa es la gran verdad, la verdad central de que cada miembro, todo miembro es necesario. Poniéndonos un poquito más en contexto para aquellos que es primera vez y que incluso pudiera ser que no sean miembros de nuestra iglesia, es oportuno recordar lo siguiente. Cuando hablamos de iglesia no solo nos estamos refiriendo a este grupo. De hecho, se habla normalmente de la iglesia y de la iglesia universal, refiriéndose a todos los creyentes, a todos los cristianos alrededor del mundo y a lo largo de toda la historia. Y se habla de una iglesia local, a un grupo local específico que se reúnen, no necesariamente bajo un mismo techo, hay quienes no lo tienen, pero creo que la expresión nos dice muy bien. Iglesia Bautista del Calvario sería una iglesia local. Los que forman parte de esta iglesia o de cualquier otra iglesia, bíblicamente se les llama o se les conoce como miembros. A la iglesia también se le conoce como el cuerpo de Cristo. Entonces, somos miembros del cuerpo de Cristo y miembros del cuerpo de Cristo local, digámoslo así. Todos los miembros son importantes. Y les voy a decir por qué, mis hermanos. Porque por cada uno de nosotros, por todos y cada uno de nosotros, Jesucristo murió en la cruz. El precio que se pagó por cada uno de nosotros, altísimo, es exactamente igual. Por lo tanto, en ese sentido, no existe ningún cristiano que sea más valioso que otro. Ahora, podríamos considerarlo o verlo desde otra perspectiva respecto de cuál es su aporte. Ahora es interesante, la Biblia nos llama a cada uno de nosotros miembros. De hecho, existen grupos, asociaciones, etcétera, etcétera, a cuyos integrantes se les dice miembros del vocablo o del vocabulario cristiano. Es que nace esta palabra y la toman ellos, no nosotros de ellos. Como miembros, eso quiere decir que formamos parte y que cada uno tiene una actividad, una función, un propósito específico por medio del cual el cuerpo completo, en conjunto, puede funcionar bien. Pudiera resultar de perogrullo entonces, pero díganme ustedes, mis hermanos, si no es cierto que cuando un miembro no funciona, ¿qué pasa? Todo el cuerpo lo resiente. Entonces el día de hoy, además de entender y comprender mejor, probablemente sea un llamado de atención para algunos o para todos en algún grado. Es interesante también mencionar que aunque todos los miembros, cada uno de ellos es importante y necesario, ninguno es imprescindible. Y esto es bueno tenerlo siempre presente para que la humildad forme parte esencial de quienes somos. A lo largo de esta plática de la palabra del Señor, que ya tienen ustedes sus hojitas y saben que se va a basar en primera a los Corintios, capítulo 12, versículos 4, 5, 6 y 7. También se habrán dado cuenta, pero solo los menciono, sobre los versículos 4, 5 y 6 vamos a ir un poquito en extenso en dos oportunidades y vamos a cerrar con el versículo 7. Ahora, el título que tienen ustedes, ¿cómo dice el título que tienen ustedes en sus hojitas? Cada miembro es... Ok, muy bien. Les voy a dar unas opciones. Dentro de las opciones que yo manejé sería distintos o diferentes pero iguales. O iguales pero distintos y diferentes. También hay otra forma de decirlo que pudiera ser diversos. Y de hecho, la palabra que utiliza Dios en su palabra, es diversos. Y el día de hoy no estamos muy acostumbrados.
pero vamos a incluir en nuestro vocabulario esta palabra para referirnos a nosotros mismos. Voy a mencionar cuál es la diferencia, aunque normalmente nos referimos a que somos diferentes. Sí, en el mundo creo que es bastante válido decir que somos diferentes o distintos, y eso se basa en el hecho de que somos individuos, y como individuos ninguno es calcado del otro. Pueden tener ciertas cosas en común, pero también tienen muchas características que le hacen único. Sin embargo, la palabra del Señor, al referirse a los miembros, al referirse a sus hijos, al referirse a nosotros, la palabra que Él usa es diversos, y voy a explicar dentro de un instante por qué. Distinto, mire lo que significa distinto, significa que no es igual, no se parece, o que tiene características y cualidades diferentes. Si nosotros buscamos en el diccionario, el sinónimo de distinto es diferente. Y ambas significan exactamente lo mismo, que no es igual, no se parece o tiene otras características o cualidades. Sin embargo, la palabra diverso es interesante. Dice que está constituido por elementos de la misma naturaleza, pero con características diferentes. Diverso, que está constituido con elementos de la misma naturaleza, pero con características diferentes. Por ejemplo, ustedes pudieran caber dentro del grupo de, llamémosle así, congregantes o incluso auditorio, en donde tienen eso en común. O tenemos eso en común, pero cada uno tiene una serie de características. O en la naturaleza, hablamos del reino vegetal, por ejemplo. Reino vegetal, reino animal, ¿cuál es el otro reino? Lo tengo, pero a ver, nada más por despertarlos o saber si están atentos, mineral. Y en el reino vegetal, tenemos una cantidad de cosas. Tenemos así las plantas, tenemos así los árboles, tenemos así los arbustos, pero ¿sabe qué tenemos también? Tenemos las flores. ¿Qué cantidad de flores habrá? Y todas están dentro de esa categoría, de esa naturaleza o de ese género que son las flores. Bueno, dentro de las flores, escojamos una. ¿Qué me dice? La rosa. Aquí tenemos varias rosas. Roses, rose y rositas. Bueno, las rosas. Bueno, y dentro de las mismas rosas, que son flores, ¿qué variedad o diversidad de rosas habrá? ¿Saben ustedes cuántas? Bueno, Google no me la supo dar exactamente, simplemente me dice que existen miles de variedades de rosas. Bueno, entonces cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de esto. Ahora, a modo de información adicional y especialmente para los que toman apuntes, la palabra diversidad es diairesis en griego y aparece solo 3 veces en toda la Biblia, y las 3 veces aparece solamente en el pasaje que vamos a ver el día de hoy. ¿Y cuál es el pasaje que vamos a ver el día de hoy? Primera a los Corintios, capítulo 12, versículos 4, 5, 6 y 7. ¿Y están preparados para leerlo? Lo leemos juntos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy es cómo en la iglesia existe diversidad, pero también comunidad. O sea, somos diversos, no distintos ni diferentes, porque tenemos elementos de nuestra naturaleza que nos son comunes, nada más que tenemos características especiales cada uno de nosotros. Y estas no nos hacen distintos, sino simplemente nos diferencian a uno del otro. De hecho, en la palabra en griego, el significado, ¿sabe cuál es? Variedad, diversidad, distinguir o distinción.
Por medio de las características que tenemos puede distinguirse uno del otro. Ahora, la diversidad, así como la comunidad, tiene un propósito. Dios tiene un propósito específico y grande. Y la idea en esta mañana es que cada uno pueda comprenderlo y asumirlo para honra, gloria de nuestro Dios y bendición de la familia en la fe. Muy bien, comenzamos y ustedes llevan sus apuntes, por favor. Cada miembro es necesario, porque eso es lo más importante que quiero rescatar el día de hoy. Que al terminar, si muchos puedan descubrir que a lo mejor no han sido los mejores, pero de ninguna manera se sientan quedados fuera. Muy por el contrario, deseen integrarse de mejor manera a la familia de fe que es la iglesia local. Todos somos diferentes según el versículo 4 en adelante. Solo me voy a referir a los versículos, ya que la cita ustedes la saben. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Vamos en cada oportunidad a enfocarnos, ya que lo revisaremos bien, en lo que se resalta. Hay diversidad de dones. Entendamos. Cuando hablamos de dones, nos estamos refiriendo a una capacidad especial, sobrenatural, si se quiere, dada por Dios a través o por medio del Espíritu Santo a cada uno de los creyentes. Cuando nosotros nos vinimos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y le recibimos a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas, a partir de ese instante, por obra del Espíritu Santo, nosotros nacemos o comenzamos a vivir espiritualmente. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El que el Espíritu Santo viva y more permanentemente en cada uno de nosotros, esa es prueba y evidencia de que somos salvos. Son las arras, también se conoce como las arras. ¿Sabe lo que son las arras? Cuando se casaron, muy bien, las arras de nuestra salvación. Pero junto con eso, Dios nos da a cada uno, a todos, sin excepción, regalos que se conocen como dones espirituales o regalos espirituales. Don es un regalo. De hecho, la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero cuando viene el Espíritu Santo nos da otros regalos, otros dones. De hecho, en inglés, cuando se habla de los dones espirituales, se habla de gifts, regalos. Es un regalo. Nosotros no hacemos nada para ganárnoslo y el Espíritu Santo puede darnos lo que Él decida, lo que Él estime conveniente, porque les voy a decir una cosa. Ese regalo que nos da no es para nosotros. Y esa es la gran cosa que vamos a ver, pero nos lo da. Entonces, entiéndase bien, ese es el don. Diversidad de dones espirituales, y estos nos dan a nosotros, podemos llamarle potencial, un poder para hacer algo en particular y muy bien hecho. Nos dan capacidad, nos dan incluso funcionalidad, porque nosotros vamos a funcionar dentro del cuerpo de Cristo como miembros, cada uno en particular, de acuerdo, entre otras cosas, a ese don espiritual, a ese regalo que nos da el Espíritu Santo, que entiéndase bien, no es para nosotros. Hay algunos, pero en general no son para nosotros. Son para aportarlos en beneficio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Qué más? Bueno, nos posicionan. Y el Espíritu Santo, Dios mismo, Él es soberano. Eso quiere decir que Él hace lo que Él quiere, como Él estime conveniente. Pero entiéndase, no significa eso que Él sea antojadizo. No. Él sabe todo, absolutamente todo. Y Él sabe exactamente qué es lo que necesita cada iglesia local. Ese cuerpo de Cristo local. Y por lo tanto, cuando Él entrega esos dones del Espíritu, le dará a uno cuando se convierte, cuando usted recién llega a Cristo, pero a lo largo de su vida Él puede darle otros. Además que a lo largo de su vida Dios nunca deja de actuar. Él siempre está trabajando con usted y el propósito es que se cumplan sus propósitos en usted y con usted el propósito de la iglesia. Muy bien, entonces esto es, todos somos diferentes porque hay diversidad de dones.
No todos tienen los mismos dones. Uno tiene uno, otro tiene otro y así sucesivamente. Entonces, pero con un propósito. Ahora, todos somos diferentes y aunque todos somos diferentes, ¿en qué? Vamos a ver ahora. Nos dice la palabra en el versículo 5 que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de ministerios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay distintas o diferentes, y ahí sí está bien usada la palabra, para servir. Y la forma en que nosotros servimos, o la forma particular en que nosotros, cada uno sirve, tiene que ver, entre otras cosas, con el don o los dones espirituales que haya recibido. Y como vamos a ver más adelante, también tiene que ver con la voluntad soberana de Dios. Él que lo sabe todo. Y no solo lo sabe todo, cuando hablamos de que Dios es omnisciente, que lo sabe todo, sino que dentro de la omnisciencia de Dios saber todo, hay otra particularidad que se conoce como la presciencia. Eso quiere decir que Él sabe todo, absolutamente todo lo que va a pasar. Y Él así va trabajando con cada uno de nosotros y va trabajando a su vez, por lo tanto, con la iglesia local y con la iglesia universal. Se me hace interesante que podemos mencionar como un buen ejemplo de la presencia de Dios, trabajando en la iglesia local, trabajando en la Iglesia Bautista del Calvario, por ejemplo, en la serie de estudios o predicaciones que tuvimos justo durante todo un mes antes de que comenzara la pandemia. Se manifestó ahí claramente la presencia de Dios. Y así que cuando nos cayó la pandemia, pues andábamos tranquilitos. Al menos yo, tranquilito. Y no solo ahí, sino que durante todo el tiempo confiando firmes en el Señor y no pasó nada. Y creo, y si mal no recuerdo, Dios nos bendijo. Nadie de la familia Calvario se nos fue. Y eso sí fue un milagro. Muy bien, entonces existen diversidad de ministerios, eso quiere decir diferentes maneras en las cuales nosotros podemos servir o áreas de servicio. También nos dice la palabra que cada miembro es necesario, aunque todos somos diferentes, ¿en qué? Aquí vamos a ver, y esto va a demandar realmente posicionarnos con una mayor apertura. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver dentro de unos instantes que para entender todavía mucho mejor esto que les voy a explicar ahora, ayudan mucho algunas versiones distintas de la Biblia. Y dicho de paso, aprovecho poner aquí un comercial, es gratis, no se preocupe. Al final del servicio va a estar la hermana Rose entregándole a todos ustedes que están poniendo mucha atención, una hojita con este pasaje que estamos estudiando en diferentes versiones. ¿Por qué? Porque no van a poder hacer todos los apuntes aquí ahora, ya lo van a ver, pero quiero que lo puedan revisar en casa, hasta que puedan compenetrarse tanto de la palabra que usted diga y se cuestione, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién soy dentro del cuerpo de Cristo como miembro? ¿Y qué estoy haciendo? Porque si no estoy haciendo nada, el que nada hace, no es que nada tema, es que no está sirviendo, no está cumpliendo su propósito. Bueno, entonces, ¿qué dice? Dice, todos somos diferentes, hay diversidad de operaciones, pero Dios, fíjese que ahora está hablando de Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Bueno, y Él tiene diversidad de operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Está refiriendo a cómo, ahora, quiero que lo tome muy bien y literalmente esto que le voy a decir, pero posteriormente habrán versiones que se lo van a decir bien clarito y en pocas palabras. Yo solo explico. Se está refiriendo a las operaciones o a la obra o al actuar de Dios en cada uno de nosotros. Todo esto que se está viendo aquí es para explicarnos y para enseñarnos quiénes somos y qué debemos hacer.
dentro del cuerpo de Cristo. Y cómo Él nos prepara. Y Él nos prepara a cada uno de nosotros para que cumplamos el propósito específico que Él tiene para la vida de cada uno de nosotros y para que nosotros aportemos mediante nuestros dones y nuestro servicio al cumplimiento del propósito de la iglesia local. Y así Dios está a lo largo de toda su vida. Porque alguien pudiera decir, fíjese, pero si ya nos dio dones, que fue lo primero que vimos, ¿no es eso suficiente para que yo sea quien deba ser y aporte lo que deba aportar con mi servicio al Señor, el ministerio? Pero es que a lo largo del tiempo las circunstancias cambian. Incluso usted podría llegar a cambiarse de congregación. Bueno, si usted se cambia de congregación no le va a ir muy bien, porque sería como un miembro trasplantado. Pero si Dios le cambia de congregación, eso es otra cosa, porque Dios le dice, ahora tengo un nuevo propósito para ti, en un nuevo lugar, donde vas a ocupar Él o los dones que ya recibiste. Ah, no, pero allá ya tienen muchos de esos, pero ¿sabe qué? Tú tienes otras cualidades. Puedo darte otro don espiritual, pero además de eso yo te he estado preparando a lo largo de toda tu vida por medio de tus experiencias. Tú has tenido experiencias que muy pocos han tenido en la vida y allá te necesito para que lo cuentes, para que lo compartas, para que les enseñes, para que seas un testimonio vivo de lo que es sobrevivir a eso. Ahora usted sabe qué le ha tocado vivir en la vida. Usted sabe exactamente qué le ha tocado vivir en la vida, que no le ha tocado a muchas personas. Pero Dios es perfecto. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipotente, todo lo puede. Pero Él permitió, si fue antes de conocerle, que usted pasara por esas experiencias y luego le rescató. O aún siendo creyente, siendo cristiano, le permitió vivir injusticias, calumnias, persecución, lo que sea, etcétera, etcétera. Esa era la escuela especial a la que Él estaba mandando. La vida, las circunstancias, las pruebas. Pero le sacó victorioso. Al final del camino le sacó victorioso. Y ahora dice, para ocuparte aquí o allá. Hay diversidad de operaciones. Eso quiere decir que Dios trabaja, siempre trabaja, incansablemente y de manera particular con cada uno de nosotros para hacernos a como Él quiere para el cumplimiento de sus propósitos. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede Él permitir que me pase esto si me ama tanto? Espérenle un poquito. Él nos ama, sin lugar a dudas, y nos ama tanto que envió a Jesucristo, su Hijo, a morir en la cruz por nosotros. Y lo trajo en un jet privado de ida y regreso, ¿verdad? No, Señor. Todo lo que vivió, todo lo que padeció. Bueno, es que la escuela del carácter no es la comodidad, no es el lujo. No es la vida fácil. La escuela o la universidad del carácter es la opresión, es la persecución, es la adversidad, es la injusticia, es el dolor, es la enfermedad. No es la comodidad, no es la vida fácil. El que ha tenido la vida fácil es suave. Pero mientras más le ha tocado, dura la vida, ¿cómo es la persona? Es más fuerte, resiliencia. Y es así como Él forja, nótese, forja o cincela el carácter de Jesucristo en cada uno de nosotros. Nos llamamos cristianos y no nos llamamos cristianos por nada. Y ser cristianos verdaderos al final del camino no es cosa fácil, porque es parecernos a Cristo.
Y eso quiere decir tener el carácter de Cristo de soportar. ¿Cómo? Con paciencia. ¿Cómo? Con humildad. ¿Cómo? Todavía con gozo y con paz en el corazón, sabiendo que algún día sabré por qué me tocó vivir esto, algún día lo voy a entender, algún día le voy a dar gracias a Dios por haberme permitido vivir todo esto, porque ese día voy a ser de utilidad. Serviré a Cristo en el cuerpo o iglesia local en donde Él me ponga. Entonces, todos somos diferentes y hay diversidad de operaciones. Eso quiere decir cómo Dios opera o trabaja con, en y a través de nosotros. Y todo esto a través de acciones y funciones en las cuales Él nos va poniendo poco a poco. Entonces, Dios forjando el carácter de Cristo en nosotros. Nos queda claro entonces que somos diferentes, mejor dicho, diversos, es la palabra. Les dejé dos espacios. Entre paréntesis, entre las comillas, perdón, podrían poner diferentes o distintos, pero después entre paréntesis pongan diversos, porque la palabra correcta y la palabra que usa la Biblia es diversos. Nada más que nosotros estamos más familiarizados con distinto y con diferentes, pero actualmente sí nos estamos familiarizando con la palabra diverso, diversidad, pero en una connotación negativa. ¿Saben a qué me refiero, verdad? Muy bien. Pero, aunque somos muy diferentes, pero cada miembro es necesario, porque ese es el punto. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, incluso los que no han venido en semanas, en meses o en años, si es que no están yendo a otro lugar. ¿Por qué? Porque todos tenemos cosas en común. Y lo que tenemos en común es más poderoso, o es tan poderoso, o es muy poderoso. Volvemos al versículo 4 y destacamos eso. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo. Entonces, el que cada uno sea bueno, o muy bueno, o excelente en algo, y mucho más que los otros, no es para envidia. No es para envidia. No es para envidia porque Dios, por medio del Espíritu Santo, le dio ese don o esos dones en particular. Y como ya hemos visto también, Dios mismo trabajó a lo largo de su vida por medio de experiencias para llevarle a ser la persona que usted es el día de hoy. Recuerdo muy bien cuando estábamos en el Grupo Bíblico Universitario de Chile, el año 82 en adelante creo que fue, y se reunía un grupo a las 12 del día todos los días. Distintas personas, algunos podíamos ir casi todos los días porque era la hora de comida, y ahí habían diferentes jóvenes, y había un joven en particular, se llamaba Marcus Matus, y la verdad que no tenía ningún atractivo físico, era una persona tan normal y corriente como yo, pero un poquito más bajito, pero sí llamaba mucho la atención, y era el líder, y era un gran líder porque no era el líder del grupo, sino que era el líder de todos los grupos de las universidades que había en esa ciudad, en total unas 5, 6 o 7. Y no hablaba mucho. Y era bien calladito, era muy raro escucharlo hablar a menos que le dijeran, le preguntaran algo. Pero con su silencio, con su paz, incluso con su pasividad se imponía y llamaba la atención, pero sí cuando abría su boca bendecía con sus palabras. Y resumiendo, un buen día le preguntamos a otro, bueno, y mi primo y yo éramos como los más loquillos, ¿no? De hecho éramos como medios traviesos, nos llamaban los primos Macana, teníamos 1000 historias. ¿Y por qué él si está tan así, se ve tan calladito? Por no decir hasta poca cosa, honestamente. Y él es el mero de aquí, el mero. Dice, no, dice, ustedes ni quieran saber todo lo que le ha tocado a él vivir en la vida para finalmente estar aquí. Después, con los años, poco a poco nos enteramos de algunas cosas y decíamos, no, pues está bien que se quede él ahí donde está, no más él. Hermanos, entonces el Espíritu es el mismo, el Espíritu Santo es el que nos da dones y lo hace con un propósito. Así que esa diversidad, aparente diferencia o distinciones, tiene un propósito. El Espíritu mismo es.
Y recordando nosotros de que Dios, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que Dios mismo recuerde, es soberano. Entonces no es cosa de que yo pueda escoger en primer lugar, no. Por otra parte, pudiera llegar a pedir, pero no por motivo de envidia, porque me gusta como lo que hace ese, no. Dependiendo más bien de que si el Señor pone en mi corazón y yo veo de que hay una necesidad, y cómo se puede suplir esa necesidad si no hay quien tenga esa capacidad o don especial, o incluso a veces recursos, bueno, puedo yo pedírselo al Señor. Así que cada miembro es necesario porque todos tenemos en común otra cosa importante, muy importante. No solo tenemos el Espíritu Santo, sino que dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hermanos, entonces, últimamente, con toda la diversidad aparente, distintas cosas, el Señor es el mismo. Entonces, por eso, y les voy a decir, aunque esta es Iglesia Bautista del Calvario, esta es otra iglesia, como iglesias locales, todos servimos también, ¿a quién? Al mismo Señor, al mismo Dios. Razón por la cual a mí no puede existir, y sin embargo a veces existe como entre una iglesia y otra iglesia como o rivalidad o celo, etcétera, etcétera, o incluso aún dentro de los mismos pastores, pero si servimos al mismo Señor. Y no soy yo, el Señor me puso a mí aquí y a usted allá. Y a veces se ven unos templonones, pero buenos, grandes, y uno dice, ay Señor, cómo me gustaría a mí estar allá. Pero el Señor, Dios, me dio dones y trabajó a lo largo de toda mi vida para que yo finalmente estuviese ¿dónde? Aquí. No aspiro, no anhelo, no envidio, nada. Estoy en el lugar en donde el Señor me quiere tener y estoy seguro que usted también. Y cuando lo llegamos a entender, ¿sabe qué? Nos apaciguamos y nos calmamos. Digo, no todo porque originalmente, incluso cuando yo llegué a este país, yo dije, llegué a Miami, de ahí a Harlingen, con la familia, con mis papás. Pero yo dije, voy a estar ahí un ratito nomás porque yo me regreso a Miami. Y el Señor, ¿sabe qué? Ya había juntado aquí un dinerito y me viene el cáncer. Así que 2 años ahí deshabilitado y ahí bien apaciguadito, tranquilitos. Lo bueno de esto es que en el proceso ahí conocí a mi novia, que se transformó posteriormente en mi esposa y me apoyó hasta el día de hoy en todo y de todo a todo. Y juntos el Señor nos ha sacado adelante y nos ha bendecido y prosperado grandemente y nos dio en total nomás 7 hijos. Mire lo que yo quería. Y aún los primeros años todavía decía, ay Miami, ay Florida. Y el Señor dice, no. Y ya que me apacigué y acepté la voluntad del Señor, y no es fácil, y usted tiene que entenderme y aceptar lo que no es fácil. Si lo único que yo hice fue venirme aquí, dije voy a visitar a mis padres y me regreso para allá, a donde había llegado, que es Florida. Pero claro, no es fácil. Pero cuando se entiende, uno no solo se adapta, sino que se goza. Y lo más importante de todo, todavía encuentra paz ante la seguridad de estar cumpliendo la voluntad de Dios, los propósitos de Dios. Entonces, lo más importante de todo, que en medio de toda la diversidad tenemos en común el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, y tenemos en común el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros servimos. Y lo tercero que tenemos en común, ¿qué es? Según el versículo 6, fíjese, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, ¿qué nos dice la palabra? Es el mismo. Es el mismo. Pero ¿por qué a uno le tocó esto? ¿Pero por qué a este le tocó otro? No es porque tenga un Dios distinto al mío. ¿Y por qué a este pastor Dios lo puso allá en esa ciudad tan bonita, en esa iglesia tan grande con templos y edificios preciosos? ¿Será otro Dios? No, es el mismo.
Pero Él, como ya lo hemos dicho, hablando de todo lo que Él es y cómo es, trabaja de manera particular o independiente con cada uno de nosotros. Y al final de cuentas, es el mismo Dios. Y como Él sabe todas las cosas, y nosotros en esta vida no estamos para cumplir nuestros propósitos, para cumplir nuestros sueños. Sí, podemos tener sueños, podemos tener planes y podemos trabajar duro en ello. Pero si finalmente han sido parte de los planes y sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón, cuando nuestros sueños son distintos a la voluntad y propósitos de Dios, no se van a lograr. Y si se llegan a lograr, no va a ser con la ayuda de Dios, será otro el que habrá intervenido. Y usted se va a alejar no solo de la voluntad y los propósitos de Dios, sino lo más probable es que se va a alejar de la iglesia. Y ahí va a estar. Y va a vivir en una eterna lucha, porque va a vivir con un pie afuera y con un pie adentro. 3 domingos adentro y un domingo fuera, así, ti, 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 ti. Y después 2 domingos adentro nomás y ya 2 fuera. Y después nomás un domingo adentro y después 3 fuera. Y usted va a sufrir y va a sufrir y va a sufrir y va a sufrir su espíritu, porque usted sabe lo que es la verdad. Y la verdad que dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ese Dios, tenemos un mismo Dios, muy bien. Pero Dios es el mismo, entonces tenemos en común el mismo Espíritu, tenemos en común el mismo Señor, tenemos en común el mismo Dios. Entonces, aunque diversos, tenemos muchas cosas en común. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Bueno, Dios es perfecto. Él sabe cómo hace las cosas, Él sabe cómo obra. Pero usted tiene que saber el por qué o el para qué. Cada miembro es necesario y aunque todos somos diferentes en, el resumen hasta aquí, dones, ministerios y operaciones, todos tenemos en común el mismo Espíritu, Señor y Dios. Y aquí viene, para. Con esto acabamos. Y aquí viene la gran reflexión, por supuesto. Después de esto usted va a tener que reflexionar. ¿Para qué? Veamos. Cada miembro es necesario para... Está distinto en su hojita para que se vea bonito. Empieza con todos, pero aquí le dice, para ser todos de bendición mutua. Todo eso, la diversidad y la comunidad, trabaja todo eso junto en usted, en cada uno de nosotros, para que seamos de bendición mutua. Todos de bendición mutua o de bendición mutua a todos. Veamos, ¿dónde dice eso, pastor? Bueno, en el versículo 7. Finalmente llegamos al versículo 7 y dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Ahora es interesante. Pero a cada uno, o sea, a todos y a cada uno en particular les dada la manifestación del Espíritu. Ahí regresamos mentalmente al versículo 4 y ¿qué nos decía? Que el Espíritu Santo que hacía, pero dice que a cada uno le da dones. ¿Y para qué? Para provecho. Para provecho. A ver, pastor, está como... Bueno, para provecho, yo le voy a decir mis palabras, para provecho de todos, para provecho de los demás, pero una cosa sí que no para provecho personal. Lo que vamos a hacer ahora, y usted lo tiene en sus hojitas, no va a poder apuntar todo, pero ya sabe, tiene su hojita para llenar y tiene la hojita que va a llevar. En otras palabras, lo que nos está diciendo, Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho personal. ¿No qué dice? Para provecho de todos. Bueno, pero habrá otros traductores que lo habrán puesto de mejor manera y a lo mejor sí toco algo yo, ¿no? A ver, ¿qué dice? En la Nueva Versión Internacional dice a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu, o sea, un don, es lo mismo. ¿Pero para qué? Para el bien de los demás. Oiga, pero ¿y yo qué? Bueno, es que si yo les ayudo a ustedes y cada uno ayuda a los demás, al final todos nos ayudamos.
matemáticamente se multiplican la cantidad de personas o de manos que pudieran ayudarme. Y de hecho, eso es una familia. Y mi esposa y yo damos testimonio. Gracias al Señor siempre nos ha ayudado. Primero nos ayudó, les voy a decir, ¿con qué? Con juventud y belleza a mi esposa. Pero la juventud implica fortaleza. Y nosotros nos cambiábamos como bien seguido de casa. Y está mi suegra, ella lo sabrá. Hubo un periodo de 12 meses, no un año de enero a diciembre, pero en un periodo de 12 meses nos cambiamos 4 veces. Y cuando uno recuerda dice, es increíble lo que puede uno hacer cuando está joven, claro que sí. Y con 6 niños nos cambiábamos en un día. Se rentaba el camión, me fajaba literalmente con un cinto esto del levantador de pesas, y me tomaba unas ibuprofen. Y ya sea desde la mañana, cargando. Alguna vez en algo especial me apoyaba mi esposa, más bien empujándome a mí, pero en realidad su labor de ella era empacar. Y recuerdo no sé si fue en el antepenúltimo cambio, que John me quería ayudar, estaba chiquitito. Y yo iba subiendo ahí por la rampa al camión y cargando, y él me venía medio empujando a mí, no sé cómo estuvo que se resbaló y rodó. Una experiencia, pero en definitiva, en un día, incluso hasta las persianas las ponía en todas las ventanas, camas armadas, todo. Pero bueno, eso fue en otro tiempo. Y yo le decía, y gracias al Señor que Él provee, porque en el último cambio pues tuvimos que contratar a Louis, que nos cambió todo. Yo no cargué ni una sola cosa. Y Louis me quebró 2 cosas. Un regalo del hermano, una obra de arte que me regaló el hermano David Arroyo, y un presente de recuerdo que me regaló el hermano Andrés, a nombre de él, de la hermana Griselda y de la hermana Nelly. Ay, dice el pastor, ni se acuerda de las cosas. ¿Cómo no me voy a acordar? Preciosa la obra de arte, precioso lo que me trajeron. Y ustedes no saben cuánto yo lo valoraba y se quebró. Pero el punto, el Señor nos ha ayudado y el Señor provee. Pero siempre, desde que llegué aquí, yo he sabido que cuento con ustedes. Me lo han dicho y yo sé, porque es sincero, porque es de corazón y porque los he visto en acción. Y mi esposa y yo reconocemos y declaramos públicamente que Iglesia Bautista es el Calvario, es nuestra familia. Y no voy a hablar de ella para no ponerla mal con la mamá, pero voy a hablar de mí. Mis hermanos de Iglesia Bautista del Calvario son más hermanos que mis hermanos de sangre. No me alegro de ello, pero le doy gracias al Señor porque les tengo a ustedes. Y sé que bastaría una llamada diciéndoles, ayúdenme. Se dejan caer. 2 o 3. Bueno, para el bien de los demás. Entonces nosotros sí sabemos, sí entendemos, y les voy a decir, es bíblico y de eso se trata. Tenemos, penúltimo, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Entonces ya sabemos que bueno, porque así nos tenemos todos. Y como un cuerpo, fíjese, es interesante y tiene mucha lógica, porque un miembro no se sirve a sí mismo. Tú dices, ay, tengo esta manita. ¿Y la manita, se puede lavar la manita sola? No, esta manita lava la otra. Y si tiene las 2 manitas, las 2 se juntan y lavan la cara y el cuerpo. Y los piecitos, dice yo, ¿para qué lo necesita ustedes si yo puedo caminar solito? Pero él camina, ¿para qué? Y con las piernas sostiene al cuerpo. O sea, cada miembro en realidad en su función no es para servirse a sí mismo, sino para servir a todos los demás, al cuerpo completo. Y de eso se trata. La última versión que tenemos dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. ¿Para qué? Para que nos ayudemos mutuamente. Hermanos, entonces, el día de hoy, ¿qué nos enseña la palabra? Nos enseña que, aunque somos, entre comillas, distintos,
somos diversos, tenemos tanto en común y todo eso se conjuga con un solo propósito, el que nosotros podamos servir y aportar al cuerpo de Cristo. Y no importa qué capacidades tenga, no, todo eso sirve para un propósito. No he dejado de pensar y cada vez que me acuerdo de mis hermanos mayores, y con toda honestidad, comenzando y de mi propia madre, los mayores, recuerdo diferentes casos de personas y que no importa la edad. Y les voy a mencionar, tengo una tía, se llama tía Priscila, ella está en Chile, hermana de mi papá que está en la presencia del Señor, y ella tiene sobre 70 años. Si acaso 1 año o 2 a lo más menor que mi madre. Literalmente, y sin faltar el respeto a nadie, ella es una anciana. Y con la ayuda del Señor yo llegaría ahí también. Y ella vive solita, y sabe usted que todos los días, todos los santos días me envía un mensaje de audio y una postal, digamos, motivadora con pasajes bíblicos, etcétera, etcétera. Pero todos los días me graba un audio. Y a lo mejor todos los días me pregunta por mi esposa, por mis hijos, por mi madre, por mis hermanos, y cómo están, y que lo pasen bien, y que el Señor los bendiga. Casi lo mismo. Siempre hay algo nuevo, pero en el fondo casi lo mismo, porque no deja de preguntar por cada uno de ellos. Y yo lo analizaba y pensaba, y cada vez que uno lo escucha, el amor está presente y el amor hace la diferencia, porque me dice casi lo mismo, pero con un amor, y a veces se lo envío a mi esposa para que lo escuche y bendice todos los días. Y yo no le contesto todos los días. A veces dejo pasar 2, 3. A veces se juntan 2. Ya como que no deja que se junten mucho y ya se calma poquito hasta que yo le mande algún mensaje. Pero todos los días me bendice. Y yo muchas veces he querido compartirlo con algunos de ustedes para que vean la tía que tengo. No todo eso. Para que vean ustedes lo que se puede hacer. Ya va para los 80 y todos los días. Y eso no es todo. Y yo un buen día me encuentro con uno de mis hermanos y le digo, oye, la tía me mandó un mensaje y pregunta por ustedes y le manda saludos. Ay, si a mí también todos los días me manda mensaje. Como que él ya estaba cansado, pero... Oye, y le preguntamos, ¿y a Juanchín, que es el más chico, también? Sí, también. Y le pregunté a mi mamá, sí, tu tía que me manda mensaje todos los días. Oye, no todo el mundo lo entiende y lo toma igual. Pero con casi 80 años se toma tiempo. Entonces yo me imagino que le manda a toda la familia. Pero todos los días está haciendo bendición, todos los días está haciendo bendición, todos los días haciendo bendición para toda la gente. No importa la edad. Así que si el enemigo, alguien le ha dicho, no, es que yo ya... Es el enemigo, no es lo que dice Dios. Muy bien, mis hermanos. Algunas consideraciones finales. Mire, vamos a tener presente que el cuerpo de Cristo, la iglesia, puede operar solo si un número suficiente de los miembros desempeñan la función para la que fueron capacitados o dotados por el Espíritu Santo. Y esto es para recordarle cuán importante y necesario es usted, y que si usted se abstiene o se ausenta, atenta contra el buen funcionamiento, contra la salud del cuerpo de Cristo local, que es Iglesia Bautista del Calvario. Segundo, el cuerpo, la iglesia se vuelve ineficaz si algunos miembros no funcionan y no hacen el trabajo para el que se les dotó. Tercero, la eficiencia del cuerpo de Cristo para operar está determinada por el número y la eficacia de cada uno de sus miembros. Y ya no hay tiempo como para entrar a detallar entre eficacia y eficiencia, pero ya lo haremos en otra oportunidad. Ahora, mientras más eficazmente funcionen los miembros de la iglesia, mejor será su desempeño. Hermanos, preguntas. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted por su iglesia? Por la iglesia de la cual usted es miembro, forma parte. No importa qué capacidades tenga, en qué sirva y cómo lo haga.
Todo debe ser para bendición de los demás. ¿Es usted bendición para los demás? ¿Quiere ser de bendición o robar la bendición? Porque si usted está aquí, Dios le puso aquí para bendecir a todos los demás aquí. Y si no está bendiciendo, les está robando la bendición. Y recuerde, por si alguien todavía no lo entiende, nuestro propio Señor Jesucristo dijo: no vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Yo les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo.